Asambleísta Roberto Ponce. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. En estos últimos días, en nuestra comisión, normal es recibir de otros asambleístas propuestas para hacer cambios y obviamente hacer cambios que tengan que ver con nuestra función. El mandato 23, que fue el último mandato que dictó esta asamblea, ilegal e inconstitucional, lo hemos sostenido y lo sostendremos. Peor aún, que no está pues dentro de la Constitución, ni en la transición, ni nada, sino que se hizo acá. Por eso votamos nosotros, nos abstuvimos de votar. Pero a pesar de aquello, hemos estado discutiendo el tema en la comisión, quitándonos tiempo, señor presidente, a una comisión tan importante como la de Reforma del Estado, donde ahí sí tenemos plazos perentorios para la ley de elecciones. Nos hemos pasado todos estos días discutiendo si al funcionario se le dan 5, 10 o 15 días, que realmente, para mi forma de ver, con ese mandato inconstitucional, en la forma que ustedes lo escribieron, debió haberse mantenido. Porque es sencillo. Al funcionario solo se le requiere una información, y esa información tiene que ser entregada por aquel funcionario público para que pueda el legislador o el asambleísta o el congresista ver si se puede formar un juicio a esa persona o a esa institución. Ya tenemos historias atrás de tantos casos de que se dan 10.000 vueltas y, como dijo Jorge Escala, esta asamblea tiene un tiempo perentorio también y no hay tiempo para estar pasándonos a ver cuándo se enjuiciará alguna persona por no entregar documentación. El caso es preciso. El asambleísta Lara pidió información, no se le entregaron a tiempo, tenía que destituirse a esa persona. De ahí es que viene el remedio que vamos a hacer supuestamente a ese mandato 23. No estoy de acuerdo. En lo que sí comparto, y tengo que decirlo, en que primero se comenzó a hacer casi que no solo el artículo pertinente a ese mandato a cambiarlo, sino que íbamos a cambiar casi que todo el mandato. Y nos enfrascamos en una discusión en la comisión que no tenía razón de ser. Norman Wright comprendió, obviamente tenemos asesoramiento de nuestros abogados, ahora tenemos también un grupo de abogados de aquí de la Asamblea, que creo yo que eso entorpece nuestro trabajo, señor presidente, porque obviamente son juristas que tienen muy buenas intenciones, pero que no nos dan la ayuda que yo creo pertinente para casos específicos como estos, que debimos haberlo resuelto en 2 o 3 días. Seguimos en la discusión, estamos en primer debate, espero de que los compañeros asambleístas comprendan de que 10 días o 15 días, o como está en el artículo pertinente, 10 días días hábiles, dice. Días hábiles, 10 días, pues son 15 días casi de plazo. Debió haberse puesto término, se debería poner término, Norman, yo te lo he dicho. Días hábiles. En derecho se utiliza término o plazo. Términos son los días hábiles, plazos son los días corridos. En todo caso, seguiremos esta discusión, presidente. Sinceramente que no le veo ninguna trascendencia. Creo yo de que el espíritu de la ley es de que a un funcionario se le requiere información y ese funcionario en el plazo de 5, 10 o 15 días tiene la obligación de entregarla. Así, luego de aquello venga o no venga un juicio, esa es su obligación, porque así está en un mandato que se impuso aquí en esta asamblea. Me preocupa muchísimo el tiempo perdido en nuestra comisión y me imagino que en algunas otras, por errores cometidos, que se pueden subsanar en 2 o 3 días, como dije anteriormente, y no en debates infructuosos que no nos llevan a nosotros
a poder cumplir con leyes, con términos, con plazos fatales, como por ejemplo ley de elecciones, que ahora se dice de que ya no va a ser tomada en cuenta para esta elección, sino para después de 4 años. No entiendo por qué se puso un plazo fatal para que esa ley pueda pues escribírsela y obviamente ponerla en práctica, porque no hay derecho de que se diga que una ley de elecciones tiene un plazo fatal y que nos digan que esa ley de elecciones va a servir para un proceso después de 4 años, presidente. Son errores cometidos, errores reconocidos, porque tienen que reconocer que hay errores, pero nosotros estamos para enmendarlos inmediatamente. Tengo la sensación de que hacer camino al andar hace daño en este caso, porque tenemos una asamblea que fenece el periodo luego de la posesión de las dignidades que se elijan en el mes de abril. Y tengo la sensación también, como lo tenemos muchos ecuatorianos, de que por hacer rápido las cosas, por tratar de cubrir espacios que no se podían cubrir con esa velocidad, nos toca a nosotros estar haciendo un trabajo infructuoso, enmendando errores que realmente a los ecuatorianos les preocupan muchísimo. Los vicios que tiene el funcionario público de mando medio tiene que ser castigado porque son vicios de gobiernos anteriores, del actual y de los futuros. Por eso tenemos que dejar sentado de que ese funcionario público tiene que cumplir con la petición del asambleísta. Yo lo viví como presidente del Tribunal Electoral del Guayas, señor presidente, cuando llamábamos a elecciones y no había, y algún funcionario público que se le requería ayuda o información, tenía la obligación inmediata de colaborar. Si entorpecía el proceso de selección, con una simple comunicación, ese funcionario se iba a su casa, porque no podía entorpecer una elección. Acá tampoco puede entorpecer el trabajo de los ecuatorianos un funcionario público. Tenemos el derecho a fiscalizar, tenemos el derecho de conocer las cosas que se hacen internamente en los gobiernos, dije anterior, actual y posterior, y ese derecho tiene que mantenerse a lo largo de los años. Muchas gracias, presidente. Gracias,